es un día nuevo. Cada día en la presencia del Señor, cada domingo tiene que ser un domingo nuevo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí, el último domingo del año, la última reunión, la última palabra, tanto como la primera, el último culto, con la última palabra que el Señor nos trae, y la primera del año, genera una expectativa, un plus. Yo cada domingo vengo como, a ver, Señor, hoy qué tenés para darme, qué es lo que querés decirme, qué es lo que querés hoy enseñarme, o refrescarme, o exhortarme. Pero fin de año y comienzo de año es como que para mí tiene como esa gotita plus. No sé para ustedes, porque son esas palabras que el Señor va a lanzar, que uno si la toma y está despierto espiritualmente, son las que nos van a dirigir en el transcurso de todo el año, y que si el Señor lo lanza y si así lo dispuso a través de la vida de nuestro pastor, sabemos que el Señor va adelante y que por algo hoy Él nos va a dar esta palabra. Anhelo de lo más profundo de mi corazón que este anhelo que tengo yo lo puedan tener ustedes, y vamos a orar para que eso suceda. Vamos a orar, los invito a ponerse de pie, para que la presencia de Dios, como les decía, sea la única que si nos tiene que incomodar de alguna manera, que sabemos que si el Señor viene a incomodarnos es para sacarnos y para traer bendición, sea Él gobernando en este lugar, que sea el calor de su presencia. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, invocamos a tu Espíritu Santo poderoso que ya esté en este lugar, que ya está acá, que ya fue quien nos trajo, que ya fue el que predestinó cada uno de los que llegamos, aún los que estarán pasando en el transcurso de esta mañana por este lugar, aún los vecinos que tal vez con este día de calor, con sus ventanas abiertas, les llegue el sonido, el oír de tu palabra. Vos ya lo predestinaste y estableciste desde antemano y desde la eternidad con un propósito. Por eso te pido que en el nombre de Jesús, Padre, vos estés abriendo los corazones como tierra fértil para que tu palabra sea sembrada con poder y dé frutos en abundancia, Padre. Que las mentes ahora sean disipadas de toda distracción, de todo aquello que quiera venir a perturbar, de ruidos molestios, de calor, de sed, de cansancio, de sueño. Reprendemos ahora en el nombre de Jesús y declaramos que las mentes están libres, abiertas, son libres de toda opresión demoníaca. Hacemos un vallado en este lugar para que sea tu Espíritu Santo solamente el que se manifieste con poder y haga, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, por lo cual tu palabra va a ser lanzada, Señor. Queremos recibir lo que tenés para tu pueblo, para tus hijos, así como llegamos, necesitados y hambrientos de ti, Padre. Haz tu obra en este lugar, Padre. Lo dejamos todo en tus manos, Señor. Me despojo de mi humanidad, ya no soy yo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control absoluto de mi mente, de cada palabra, Señor, de cada sentimiento que también pueda surgir en esta predicación, sea totalmente sujeto, atado a tu voluntad, Padre. Nos disponemos de corazón a recibir lo que tenés, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, es el último mensaje de fin de año y viene, de todos modos, a colación de todo lo que venimos viendo en este mes, sobre cuáles son las bases, la doctrina, las prácticas de la Iglesia Bautista, pero hoy viene con la matiz del fin de año. Viene con un mensaje especial para que tomemos como palabra de fin de año para el inicio del año que se viene. Siempre que llega este tiempo, este momento del año, el fin de año, generalmente diciembre, sobre todo los últimos días, las últimas semanitas, generalmente se hacen en las empresas, en las instituciones, el gobierno, la iglesia, hasta nosotros mismos, ¿no? Empezamos a hacer esos balances. Empezamos a hacer esos, como diríamos, esos momentos en los que nos sentamos y empezamos a ver qué es lo que, cómo estuvo nuestro año, empezamos a hacer la evaluación, si hemos conseguido las metas que nos habíamos propuesto, recuerdan, a comienzo de año. Eso lo hacen las empresas, las instituciones, las iglesias, de ver, qué objetivos se llegaron a cumplir para firmarlos, para que el próximo año se potencien, den más. Pero también se toma cuidado y especial atención en aquellos objetivos y metas que no se lograron, para poder saber, ¿no?, por qué no se lograron, por qué fue dificultoso el llegar a esa concreción, ¿no? Y este hábito de hacer esta evaluación tiene base bíblica. Por ejemplo, en
con Josué, vemos que cuando él termina la campaña de conquista de las tierras, él hace esta evaluación, este análisis, esta reseña de saber cuánto había conquistado, cuáles eran las tierras, cuáles eran esos territorios, cuántos medían, ¿no? Y los fue entregando. Hizo esa evaluación, pero cuando muere Josué, a las tribus de Israel les queda ese objetivo de continuar esa obra. De aquellas tierras que todavía Josué no había conquistado, las tribus de Israel tenían que continuar ese objetivo. Pero nos cuenta en la Biblia, si nosotros vamos, por ejemplo, el libro de Jueces, en el capítulo 1:19 dice: el Señor estaba con los hombres de Judá, que era una de las tribus de Israel. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Dice que en este recuento, en esta reseña, en esta evaluación que hacen las tribus de Israel de a ver si habían podido conquistar toda esa tarea que tenían cuando había muerto Josué, se dan cuenta que habían podido conquistar parte del territorio, que nos menciona acá la parte montañosa, pero no la llanura. Y así lo repite en varias partes, que las distintas tribus no pudieron alcanzar con la meta. Por ejemplo, dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de su aldea, tampoco Efraín arrojó al cananeo, tampoco Zabulón arrojó a los habitantes de Quitrón. Y así va nombrando las distintas tribus que iban ganando terreno, iban cumpliendo objetivos, pero había zonas que no. ¿Y por qué no? Se nos hace mención acá que las llanuras no las pudieron conquistar o tomar posesión, porque dice que la gente que vivía en la llanura contaba con carros de hierro. Estos carros de hierro, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que generaban en las tribus de Israel? Dice que estos carros de hierro eran como la última artillería, digamos, lo último novedoso dentro del ejército militar. Superaba otros armamentos. Eran carros de hierro, como dice, ¿no? Que eran tirados por caballos, lo que hacía que tomaran una velocidad más fuerte, ¿no? El traslado en estos carros eran de hierro, era pesado, dice que hacía ruido cuando estos carros arrancaban, se escuchaba, ¿no? Y se sentía en la tierra todo un temblor, que eso ya generaba, ¿no? Imaginamos como todo un tembleque, como que los hacía arrugar, pero a su vez dice que en esos carros podían subirse 3 guerreros. Uno era el que manejaba, otro tenía un arco y la flecha y otro tenía una lanza. Y por donde pasaban estos carros de hierro hacían estragos. Entonces, todos aquellos que querían levantarse en contra de estos ejércitos que contaban con los carros de hierro, como que, bueno, no, mejor vamos para las montañas, que allá la tenemos fácil, pero acá en la llanura, no, hay carros de hierro, no podemos. Para ellos ya era un no se puede. Y si prestaron atención en lo que leí en el versículo, dice que el Señor estaba con los hombres de Judá, o sea, aún con la ayuda de Dios no pudieron. Dios ya le había prometido la tierra, ya le había dicho que eran de ellos las tenían que ir a conquistar. Esa era la tierra prometida que tenían que empezar a poseer y a conquistar. Y lograron aquello que sí ellos se determinaban con la ayuda de Dios. Pero dice que por pensar y por decir que no podían por los carros de hierro, no pudieron conquistar un montón de tierra. Y esto puede ser que nos pase a nosotros mismos. Puede ser que llegando ahora a fin de año empecemos a hacer nuestra evaluación de cómo estuvo nuestro 2025, que saquemos nuestra hojita, los que hicieron objetivos, los que anotaron metas, y empecemos ahí a marcar, esta sí, esta estuvo fácil, por acá, por allá, pero de pronto nos encontremos con ese que le mandamos el círculo, la crucecita, que quedó pendiente y no pudimos, y posiblemente tenga que ver con los carros de hierro. Nosotros también tenemos carros de hierro, que no son los carros de hierro que tenían los cananeos para enfrentar a las tribus de Israel. Son carros de hierro que nosotros tenemos en nuestra mente. Nuestras limitaciones, nuestra fortaleza, el desánimo, el temor al fracaso, avanzar, las dudas, la incertidumbre. A veces es algunas enfermedades, algunas circunstancias adversas que se hacen en nosotros, dentro de nuestra mente, carros de hierro, que nos impiden avanzar, que nos estancan. Aquellos quedaron
estancados. Estancados por estos carros de hierro. Pero también, si seguimos leyendo en la Biblia, cuenta que alguien pudo vencer estos carros de hierro. Y esa fue una profetisa llamada Débora, que con el favor de Dios, con la fe en Dios, ella le hizo frente. Dice que había un general, Císara, que tenía 900 de estos carros. Y que estaba recreído el tipo, porque como tenía estos 900 carros y ya todos le tenían miedo, ya ni siquiera ni se movía, porque el solo hecho se nombraba Císara y ya los pueblos no se animaban a enfrentarlo por ese potencial que tenía con los 900 carros de hierro. Pero Débora le creyó al Señor. Y con la fe en Dios, ella le hizo frente a este ejército y pudo derrotar. Ella tuvo la victoria, porque Dios estaba con ella, pero ella tuvo la fe en Dios. ¿Cuántos de nuestros objetivos, hermanos, no han sido cumplidos porque justamente tenemos esos carros en nuestra mente, esas limitaciones? Eso que sabemos que el Señor nos entregó y que al comienzo de año nos dijo, es tuyo, empecé a caminar por fe, es tu promesa, es tu palabra, la tenés, pero porque no la creímos, no la recibimos, no la pudimos conquistar. Porque no se trata solamente de que tengamos a Dios, porque dice que el pueblo de Israel, las tribus de Israel, tenían el favor de Dios. Ya le había dado las tierras, pero ellos no pudieron caminar en esa fe, sino que se quedaron con lo que tenían delante y con lo que veían. Y recuerden que nosotros no es por vista, sino por fe. El Señor quiere animarnos, quiere que si en ese recuento que estamos haciendo, que de seguro, hermanos, tendremos muchas más cosas para dar gloria al Señor y agradecer de todo lo que logramos gracias a su misericordia, a su provisión, a su fidelidad. Seguramente nuestra lista es mucho más grande de objetivos cumplidos porque perseveramos con Él, pero seguramente cada uno de nosotros tendrá ahí un objetivo, una meta que no pudo cumplirla. Justamente ¿por qué? Por los carros de hierro. Y el Señor quiere animarnos a que no nos pase eso el año entrante, para que no nos volvamos a encontrar con el mismo carro de hierro. Y pasan los años y sigue la misma limitación. El no puedo, no estoy preparado, no sé, dudo. Y mi milagro y mi promesa se queda sin cumplir, no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque la parte que a mí me corresponde yo no la activo y no la hago. Entonces el Señor hoy nos va a animar, es decir, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿cómo puedo hacer para seguir avanzando y para derribar esos carros de hierro que tiene nuestra mente, que se nos levantan para que no conquistemos las tierras, para que no recibamos las promesas del Señor? Y fíjense que el pastor nos dice algo muy sencillo y muy simple, porque uno piensa, ¿no? Yo cuando leía la prédica digo, bueno, wow, ahí se viene algo. Ya agarraba mi lapicera, todo iba a ver para anotar, para adentrarme a ver qué palabra hay. Y el pastor nos dice que para poder derribar esos carros de hierro, esas fortalezas en nuestras mentes, esas limitaciones que no nos dejan avanzar, tenemos que volver a nuestros principios, a nuestros cimientos. Tenemos que ir a chequear nuestras bases como cristianos y como creyentes. Si nuestra base, si nuestros cimientos están sólidos y fuertes y son verdaderos, conforme a la voluntad de la palabra del Señor, porque puede pasar que la falla esté ahí, en el cimiento. ¿Cuántas veces, no sé, a mí me pasó un montón de veces, empezamos con algún proyecto, con algo, empezamos a darle y en un momento nos estancamos, nos quedamos. Y quedamos trabados ahí como boyando y estamos ahí como dando vuelta. La vida pasa, pero nosotras seguimos estancadas en el mismo tiempo, con la misma circunstancia. Y no hemos tenido que hacer esto de decir, bueno, voy a empezar de cero. Mejor empiezo del comienzo. A veces nos cuesta un montón porque somos orgullosos y estamos empeñados, no, de esta voy a salir y tengo que salir y queremos seguir con las mismas armas, con las mismas estrategias y hasta que nos damos cuenta de no, tenemos que volver al principio. Y hoy vamos a ver de esas bases sencillas, simples, que de hecho las estuvimos viendo en la semana, en los estudios bíblicos, ya nos estuvieron anticipando eso, pero que hoy las vamos a refrescar, porque son necesarias que las tengamos, porque son nuestra base. Y si nosotros empezamos a construir, siempre lo decimos, empezamos a proyectar nuestra vida, empezamos a proyectar nuestro 2026, y la base, lo simple, lo sencillo que comienza ahí en la profundidad, es defectuosa, todo lo que nosotros vamos a construir de acá en adelante no va a prosperar. Tal vez sea mayor el tiempo el que el Señor nos permita avanzar,
Tal vez empecemos bien, como que la cosa va queriendo, es por ahí, pero en algún momento ese defecto que hay en la base va a hacer que todo se empiece a desmoronar. Y qué mejor poder detectarlo ahora, que siempre que llegamos a fin de año decimos, bueno, es un recomenzar. Yo soy media de esa que decía, si mañana sigue siendo, ¿no? Pero tenemos en un montón de cosas la oportunidad de recomenzar, de rechequear. Todos los días el Señor nos da esa oportunidad de arrepentirnos, de volver a sus cimientos, de volver a sus bases, de volver a su amor, de volver a sus brazos. Pero a fin de año tiene como ese plus, porque por ahí si no lo hicimos en el transcurso del año, llegamos ahora y nos miramos ese poquito para atrás y vemos todo lo que acarreamos, tal vez por consecuencias de no estar alineados, y este es un buen tiempo para volver a Él y para volver a esa base, a ese cimiento que es el que nos va a asegurar el poder llegar a nuestros objetivos, porque el Señor eso es lo que quiere. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos avanzar, cómo podemos romper con esos carros de hierro, conociendo lo básico del creyente. Lo simple que cuando lo diga van a decir, sí, ya lo sabemos. A veces lo sabemos pero no lo aplicamos, o no lo discernimos, o no logramos adimensionar lo que significa. Y yo tengo la plena seguridad de que hay hermanos, de que hay creyentes, porque de hecho me pasó a mí, que están en la iglesia durante mucho tiempo y la palabra no se le ha sido revelada. Todavía no tienen cierto conocimiento. Y tengo la plena seguridad de que hoy muchos de ustedes sí se van a ir con ese conocimiento y revelación. El primer punto que tenemos que conocer y saber es el conocimiento del hombre. Les dije que iban a pensar, conocimiento del hombre. El conocimiento del hombre. Es importante para que nosotros seamos prudentes y sabios, que nos podamos conocer a nosotros mismos. Porque, imaginaba, ¿no? Si uno es prudente, y a veces nos mandamos nuestras macanitas en las decisiones que tomamos, porque nos adelantamos a tomar decisiones con relaciones personales, con el trato con otros hombres o mujeres, porque no fuimos prudentes en conocerlas primero. También a nosotros, si no nos conocemos como hombre, como creación, también puede ser que estemos fallando, que muchos de nuestros errores y de frustraciones y de metas que no podemos cumplir, de objetivos que no se llegan a proyectar, tenga que ver porque no nos conocemos como ser humano. Entonces es importante saber, y vamos a saber tener el conocimiento de cuál es nuestro origen y cuál es nuestra condición. Es el primer cimiento, la primera base simple que tenemos que saber y que la tenemos que tener así de clara. Si hay alguien que no la tiene, yo pido que el Espíritu Santo en esta hora traiga esa revelación. Para eso vamos a leer en Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 al 28. Yo se los leo en la versión NBI. Dice así la palabra del Señor. Luego dijo a Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con esta palabra. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. De estos versículos hay 3 cosas para destacar que nos van a ayudar a saber cuál es nuestro origen y que nos va a ir apuntalando hacia cuál es nuestra condición. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Ese es el primer punto. A su imagen y semejanza. Podrán decir por ahí que el hombre viene del medio animal y asociarnos con una descendencia animal, pero la realidad es que nosotros sabemos que ningún animal tiene la imagen de Dios. Y su palabra dice que Dios nos creó y Él dijo, lo voy a hacer a semejanza y a imagen de Él. Él lo declaró y así lo hizo. Y eso ya nos da a nosotros un valor extraordinario, una importancia, porque de toda su creación nos hizo semejante a su imagen. Eso ya nos muestra el amor que Él nos tiene de hacernos igual a Él.
Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, porque nos sirve para valorarnos a nosotros, pero también para valorar al ser humano, al otro, porque es semejante, es imagen de Dios. El segundo punto a tener en cuenta, que así como nos hizo a imagen y a semejanza de Él, habla de hombre, y cuando habla de hombre, habla de género, de ser humano. Dice que los hizo hombre y mujer. Habla de mujer como hombre y hombre como hombre. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de género. Él se refiere al género humano, al ser humano. Nos hizo hombre, pero dentro de ese hombre hizo mujer y hombre. Y en ese amor que nos hizo semejante a Él, que algunos hizo hombre, otros hizo mujeres, nos dice el versículo, y lo tercero para destacar, que lo hizo con un propósito, de bendecirnos. Porque dice su palabra, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. O sea, tengan muchos hijos, les dijo el Señor. Algunos lo tomaron literalmente en estos tiempos. Hay muchos que tienen muchos hijos. Dijo, multiplíquense, llenen la tierra, lleven vida, multiplíquense. Y a su vez nos dio el dominio sobre el resto de la creación, de los animales, las aves, los mamíferos. Nos dio poder y autoridad. Ese es el diseño original, ese es nuestro origen. Ese es el diseño original que hizo Dios y que pensó para nosotros como ser humano cuando nos creó. Con amor, hacernos igual a Él, que seamos benditos, que multipliquemos la tierra, que la sojuzguemos, que todo esté sometido, que cubramos todas nuestras necesidades. Ese es nuestro origen. ¿Pero qué pasó? Lo que todos sabemos. Llegó el pecado. Sabemos que en el huerto del Edén, Dios había dicho a Adán y Eva que podían disfrutar de todo, menos de 2 árboles, que si tomaban de uno, iba a venir la consecuencia de la muerte espiritual. Desobedecen y eso hace entrar el pecado. El pecado que a través de un hombre pasa a toda la humanidad. Y en Romanos leemos en capítulo 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. El diseño ese original hermoso que Dios tenía para su creación, para nosotros como ser humanos, se vio distorsionado porque entró el pecado, por decisión del hombre. Y vino la condenación. Un solo hombre pecó, pero lo trasladó a toda la humanidad. Es como cuando decimos que tenemos enfermedades hereditarias, genéticas. Lo mismo pasa con el pecado. Nosotros nacemos ya, en nuestro ADN está impreso el pecado. Todos somos pecadores. Ya nacemos con el pecado original, ese pecado que sucedió en el Edén y que trae las consecuencias de muerte espiritual. Y es importante que lo sepamos. Decimos, sí, lo tenemos recontra escuchado, lo repetimos y sabemos. Pero es importante porque esto nos ayuda a entender de por qué existe la muerte. Por qué a veces actuamos mal, por qué a veces hacemos las cosas mal, aunque nos determinemos querer hacer las cosas bien, terminamos diciendo como Pablo, que el mal que no queremos, ese es el que hacemos. Porque tenemos que entender que en nuestra naturaleza, a partir del pecado, mora la ley de la muerte y del pecado. Que es la que nos trae la consecuencia de la muerte espiritual. Y esto pensaba que es tan necesario que lo tengamos presente, porque eso nos hace entender de la importancia de tener nuestro Salvador, de poder conocer a nuestro Salvador, porque si no tenemos a nuestro Salvador, estamos muertos. Y que todos somos pecadores y necesitamos ser rescatados, no importando lo que vos hayas hecho en tu vida, qué tipo de personas hayas sido. Yo era de las típicas que pensaba antes de conocer el Evangelio y que se me haya sido revelado mi origen y esta naturaleza pecaminosa y caída que todos tenemos. Yo era de las que pensaba que yo iba a ir al cielo, porque mi parámetro, mi estandarte era que yo era buena, que me había casado, que tenía mi esposo, que tenía mis 2 niños, que ganaba mi dinero honradamente, que trataba de ayudar a las personas que podía. No tenía relaciones conflictivas, capaz que, tampoco era que una Carmelina, ¿no? Pero me refiero a que
mis estándares eran la entradita al cielo, por lo menos la tengo. No sé qué va a pasar después de la puerta para adentro, qué me va a decir el Señor, pero yo consideraba que medianamente eso me hacía parte del cielo y de la vida eterna, porque yo me comparaba con el que roba, el que mata, el que tiqui, 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 todo eso, ¿no? Pero acaso la palabra nos está diciendo, así como nos habló del origen, nos habla que nuestra condición es nuestra naturaleza, es una naturaleza caída. Que ya venimos y nacemos así. Que no importa si después empezamos a tomar decisiones a donde nosotros le empezamos a dar más lugar al pecado y en muchos se puede ver más potenciado, ¿no? Ese pecado con acciones mucho más aberrantes o con consecuencias más fuertes, pero la realidad es que todos somos pecadores. Entonces es un error pensar, iglesia, cuando decimos, y es algo que yo misma me exhorto cuando a veces me sale, miramos a alguien y decimos necesita del Señor. ¿Y por qué lo vemos y decimos necesita del Señor? Porque está en adicciones, porque lo vimos borracho, porque nos enteramos que robó, porque se separó, porque lo violaron, porque es huérfano. Y eso no nos dice la palabra, nos está diciendo que somos todos pecadores, que todos tenemos esa falla. Ya nacemos. No hay distinción. Acá no importa si vos sos un ladrón o si sos abogado. Si mataste o sos médico. Si sos rico o sos un lillera. Todos somos pecadores. Todos de naturaleza caída que necesitamos ser redimidos, restaurados, sanados y salvados. Y como somos naturaleza caída, ninguno puede salvarse a sí mismo. Ninguno. Todos necesitamos. Todos necesitan. Ese familiar al que lo tenés ahí, que ya no lo aguantás y que ese necesita igual que vos, cuando llegaste al Señor necesitabas la salvación. Todos. Todos necesitamos conocer al Salvador. Y ese es el segundo punto. Que así como nos conocemos y ahora sabemos bien y nos afirmamos decir cuál es nuestro origen, cuál es el diseño que Dios tenía para nuestra vida, cómo se distorsionó con el pecado y la necesidad que tenemos de conocer al Salvador, vamos a poder avanzar al segundo punto, que es conocer al Salvador. En Romanos 5:21 dice, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Reinó el pecado, todos pecadores, todos necesitamos de la salvación y todos conocemos la vida, las profecías, ¿no? En el comienzo, la profecía sobre Jesucristo, su nacimiento, su recorrido por la tierra, las obras que hizo durante su ministerio, su muerte, su resurrección. Y ahí es cuando nos parece como iglesia, los que ya transitamos hace un tiempo con el Señor, de que son esas cosas sencillas y básicas que ya las sabemos. Pero recordar de quién éramos, a dónde estábamos, cuál era nuestra condición y dónde estamos hoy, gracias a que abrimos nuestro corazón a nuestro Salvador, eso nos impulsa y nos ayuda a avanzar. Eso rompe barreras, rompe mentiras de Satanás en nuestra mente, de que no podemos, de que no vas a poder, de que no tenés, de que estás enfermo, de que no te quieren, de que no tenés fuerzas. Tenemos que tener el conocimiento de quién es el Salvador. Y cada tanto hay que volver a hacer ese chequeo y volver a recordar cómo murió en la cruz, por qué murió en la cruz. El alto precio que pagó por cada uno de nosotros y lo privilegiados que somos. El poder meditar en eso, y los animo a que lo hagan, y sobre todo cuando estén pasando por circunstancias adversas, cuando tengan ahí a los carros de hierro, no uno, sino a los 900 de Císara, van a ver el poder que tiene el recordar quién es Jesucristo. Me pasó un montón de veces de sentirme que no daba más, de que lo que estaba pasando delante mío era como esos 900 carros, decir, no puedo, con esto no puedo, ya lo intenté, no veo la respuesta, no se puede, pero el recordar la obra que ya hizo Jesucristo en mi vida, la salvación que me dio, cómo murió por amor a mi vida, eso me levantó. Y hermanos, el poder pararnos y recordar cuál era mi naturaleza, cuál era mi origen, a dónde estaba yo, quién era y a dónde estoy hoy, gracias a la salvación, gracias al Salvador, gracias a Jesús. Eso me tiene que animar, me tiene que potenciar a que si adelante tengo los carros de hierro, si pude salir de ese pozo
donde estaba condenada a la muerte eterna, donde estaba viviendo en muerte espiritual, y hoy estoy acá, gracias a la sangre de Jesucristo. Me puedo contar dentro de su pueblo, puedo proyectar una vida eterna en los cielos, puedo declarar victoria sobre la vida de mi familia, sobre mi vida. ¿Hay algo que ese Dios imposible no pueda hacer para que yo atraviese esos carros de hierro? No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata del conocimiento que tengamos de Él. Y no solo tenemos que tener presente el conocimiento de quién es Jesucristo, de lo que hizo por amor a nosotros, por misericordia, sino también tenemos que tener ese conocimiento de la gracia, que es el tercer punto que el Señor quiere que recordemos y tengamos presente. En Efesios 2, versículo 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y el versículo 4 al 6 dice: pero en Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. La salvación de nuestro Señor Jesucristo fue justamente por ese origen, por ese diseño y propósito que Dios tuvo con cada uno de nosotros, cuando creó al ser humano, porque nos amó y nos hizo semejante a Él, nos hizo a imagen de Él, nos dio la tierra para que la disfrutemos, para que tengamos vida en abundancia, y porque nos amó, y aunque hayamos decidido mal, y hayamos elegido el pecado, y estemos condenados, y estemos esclavizados, y estemos atados a Él, Él nos amó tanto que entregó lo más importante que tenía. Porque que las que tenemos hijos siempre imaginamos, ¿no? Si tenemos que dar, hasta nosotros, si tuviéramos que dar la vida por nosotros, la vida por nuestros hijos, las que somos mamás enseguida contestamos que sí, pero primero por ahí pensamos, ¿no? Si tengo más hijos, ¿qué consecuencia le podrá traer al otro que se queda? Pero seguramente lo hagamos por un hijo. Acá fue la inversa. Dios, lo más preciado que tenía, a su Hijo puro, santo, sin pecado, lo envió para rescatarnos a nosotros. Y lo hizo por amor. Y lo hizo por gracia, es un regalo. No es porque yo era buena y creía que porque no tenía problema con nadie, tenía 2 hijitos, tenía mi esposo, entonces a mí me correspondía la salvación. Lo fue por gracia. Por eso, si vos te sentís que estás sucio, que estás manchado por el pecado, que siempre volvés al fondo del pozo cenagoso, que siempre volvés al vómito, como dice su palabra, si siempre te termina ganando la ley del pecado, de la muerte, hoy es el día en que vuelvas a recordar la gracia de Dios. Que hoy vuelvas a recordar que no fue por tus obras, porque si no ninguno de nosotros estaríamos acá. Ninguno estaríamos a disposición de disfrutar esa vida eterna y esa vida en abundancia que hoy tenemos. Es por gracia, no por obra. Es por haber creído en Jesucristo. Entonces el Señor nos anima en que este nuevo año en que te vas a poner metas, en que vas a mirar esas que no alcanzaste, que no las mires de forma negativa. Todo tiene que servir para un aprendizaje, para proyectarte nuevamente. Pero que ya no lo hagas como lo hicieron las tribus de Israel, apoyándose en lo que ellos veían y que creían que iban a poder, sino como lo hizo Débora, en la fe en Dios y en el poder de Dios. Iglesia, se viene un nuevo año, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, la oportunidad de reiniciar, de decir, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Lo voy a hacer valorando la gracia de Dios, la salvación que me dio Jesucristo, y sin olvidarme de dónde me rescató y cuál era mi naturaleza. Hermanos, como iglesia, se nos viene un año lleno de desafíos, un año lleno de objetivos nuevos, de metas distintas. ¿Qué es lo que van a hacer? Levantar los carros de Dios. Ya para algunos se nos empezaron a levantar esos carros de Dios. Pero ¿saben qué? En la fe en Dios y en el poder de Él somos más que victoriosos. El Señor nos está llevando a conquistar, a tomar posesión de la tierra prometida, a conquistar nuevas almas. No dejemos que el enemigo empiece a poner en nuestras mentes las limitaciones de no puedo, estoy cansado, no tengo el conocimiento. No dejen que la duda, la cizaña del enemigo penetre dentro de la iglesia para que no seamos merecedores de esa tierra prometida, de esas almas que están esperando la manifestación de los hijos de Dios, que están esperando que nos levantemos y que vayamos a tomar posesión
de esas llanuras que Dios ya nos entregó. Pero sé también, iglesia, que cada uno de nosotros tiene proyectos, tiene objetivos, que tal vez no los pudieron concretar este año, que tal vez ni siquiera se animaron, porque estuvieron mirando con esos ojos los carros de hierro, que no pueden, que no hay fortaleza, que ya fallaron una vez, que no tienen los recursos. Y el Señor hoy nos anima a que sí los tenemos. Que si nuestra mente, si nuestra mirada está proyectada en Jesucristo, en Dios, si nuestros objetivos están puestos en quién somos en Él, de dónde salimos y hacia dónde vamos, que tenemos el diseño de Dios y ya conocemos sus propósitos, seamos como Débora. Seamos esa que pudo derribar 900 carros de hierro. Podrán venir 900, hermanos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él lucha por nosotros. Él lucha con nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de que lo hacemos con Él. Que lo hacemos en la fe en Él y no nosotros. Porque ahí si no va a ser donde va a venir la frustración y donde nuevamente nos vamos a encontrar de nuevo atrás en el pozo cenagoso, pidiendo auxilio nuevamente y de alguna manera subestimando la salvación que Él ya nos entregó. Vamos a orar. Y vamos a... Nosotros estamos en este lugar en el Espíritu. Y es nuestro Espíritu el que está recibiendo. Y es el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros que percibe la palabra de Dios. Y aquellos que estén en este lugar con el Espíritu Santo activado para recibir, en esta hora está bloqueando toda música mundana, está bloqueando toda obra de las tinieblas que quiere operar para romper el fluir del Espíritu Santo. Nosotros declaramos que el Espíritu Santo está acá con libertad, que ministró los corazones, que la palabra entró en lo más profundo de las tierras, aún de los corazones endurecidos, y está trayendo ya ahí sanidad, está restaurando, nos está haciendo volver al Padre, aquellos que estaban apartados, aquellos que alguna vez conocieron la palabra del Señor, que alguna vez estuvieron en su regazo, que alguna vez confiaron en su palabra. Este es el día en que vuelven a hacer esa recopilación de sus vidas y se vuelven al Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu está haciendo la obra dentro de los corazones. Yo les pido que cierren sus ojos y que en el nombre de Jesús dejemos que el Espíritu Santo haga dentro de nuestros corazones lo que quiera hacer. Él nos trajo a cada uno de nosotros con un propósito. Y nosotros sabemos que el enemigo es astuto y sabe, pero Dios es todopoderoso y ya lo venció. Dice su palabra que ya estamos en los lugares celestiales. Su palabra en el versículo que le leía recién dice que nosotros ya resucitamos y estamos en lugares celestiales, hermano. Eso nos tiene que dar, reconfortar, nos tiene que animar, que no importa el dardo y la saeta, no importa lo que se levante en contra de la iglesia de Jesucristo, porque la victoria ya es nuestra, nosotros ya estamos con el Señor, nosotros podemos orar, clamar, interceder, que el Padre de la Gloria, el Todopoderoso, el Soberano, ya atendió nuestras oraciones, ya descendió con fuego y poder en este lugar, ya se está llevando toda obra de las tinieblas, se está llevando ese pecado oculto, se está llevando esa fortaleza que hay en tu mente que no te deja avanzar, eso que se levantó los hermanos que han ungido con el Espíritu Santo, que han sido diseñados con propósito, que Dios los escogió con un propósito eterno, que les dio sentido, que les dio propósito, que les dio identidad, pero que hasta hoy estaban ahí esclavizados, que estaban estancados, que estaban en las profundidades. El Señor te dice que hoy te tenés que levantar. Hoy es el día en que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Villa Dolores, se activa por el poder del Espíritu Santo y unge al Espíritu Santo de Dios en este lugar con fuego de lo alto, que se lleva todo lo que no pertenece a Jesucristo, que se lleva todo lo que está oculto, que rompe las cadenas, el yugo de la esclavitud, la opresión. Ahora se caen esos carros de hierro en la mente, se cae la dureza del corazón, se cae la idolatría, se cae el desánimo, la pereza, ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muéstranos ese diseño que tenés, muéstranos ese origen, Padre amado, cuando nos diseñaste con amor. Mostranos, Señor, mostranos esa pureza que hay en nuestro corazón, Padre. Y límpianos, Espíritu Santo. Nosotros no podemos, somos débiles, Señor. Lo intentamos con nuestra fuerza tantas veces y caemos, retrocedemos, nos debilitamos. Necesitamos, Señor, que seas vos en nosotros.
Vos nos escogiste, Padre. A cada uno de los que están en este lugar, fuimos escogidos entre millares con un propósito. Fuimos escogidos, hermanos, con un propósito eterno. Somos privilegiados de contar con la salvación, el favor y la gracia de Dios. No la tengamos en poco. Démosles batalla, pero no con nuestra fuerza, no con nuestra naturaleza que es pecadora, que es caída, sino con la fortaleza que viene de lo alto, con la fortaleza que está en nuestro interior, que entró por medio del Espíritu Santo cuando le dijimos a Jesucristo que lo necesitábamos, que nos arrepentíamos. Que el Espíritu Santo en esta mañana se empodere en cada uno de nosotros, que sea el que rompa las cadenas de esclavitud, que rompa el yugo de la presión, que todo el levantamiento que hay en las familias, de división, de divorcio, ahora se caigan en el nombre de Jesús. Toda obra de Satanás que fue lanzada sobre esta iglesia para paralizarnos, para distraernos, lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos que en la base, que en el cimiento de Jesucristo, que en el conocimiento de la verdad que ya tenemos, en el amor que el Padre derramó en la cruz por cada uno de nosotros, nos levantamos y nos empoderamos en el Espíritu Santo para hacer lo que el Señor determinó en el 2026 sobre nuestras vidas. Yo los bendigo, iglesia. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro que en este lugar se está moviendo una unción especial del Espíritu Santo, con fuego de lo alto, que está avivando los dones, que está levantando al caído, que está libertando al que está oprimido, que está rompiendo cadenas, que está sanando, que está trayendo la restauración a los hogares, que está trayendo la convicción de pecado y el arrepentimiento genuino, ese que trae transformación y el que se ven los frutos en abundancia. Declaramos familias para Cristo. Nuestros hijos estarán en este lugar. Nuestros padres estarán en este lugar. El barrio de Villa Dolores le pertenece a Jesucristo, porque la estaca de Jesucristo ha sido clavada en este lugar, no por obra de hombres, sino por su Espíritu Santo. Toda la gloria sea para Él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Hermanos, disfrutemos del último tiempo de adoración en ese mismo sentir en que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de los corazones. No lo limiten, no lo limiten. No creen ustedes ahora, no hagan un carro de hierro. Si el Espíritu Santo quiere hacer algo ahora en su vida, si necesitan sanidad, si necesitan fortaleza, si necesitan volverse al Señor, acá estamos como iglesia para orar por ustedes, para ayudarlos a que Dios continúe la obra que hizo, que empezó y que va a perfeccionar hasta el último día. Dios los bendiga, hermano.